¿Cuál Biblia te recomiendo? Hola mis queridos amigos, después de estos días de estar hablando de por qué debemos estudiar la Biblia y la importancia que hay en ella y la fidelidad que hay después del descubrimiento en 1947 con los rollos encontrados cerca del Mar Muerto, hoy quiero hablarte de cuál Biblia es la que más te recomiendo para que estudies. Porque quizás alguien dirá, todas las Biblias son iguales. Y hoy quiero explicarte que eso no es así. Pero antes te hago un resumen muy importante de por qué estudiar la Biblia, para qué hacerlo y cuál es su beneficio. En estos días hablamos que hay personas que queremos cambiar. Leemos libros de autoayuda, de psicología, psicoterapia, hasta incluso de psiquiatría. Y muchas personas lo intentamos, pero luego seguimos iguales. Pero este servidor ha visto cómo en muchos tramos de mi vida, como en muchas personas, gente que parecía imposible que mejorasen, encontraron un cambio real estudiando la Santa Biblia. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y ese mandato divino está tan vigente en aquellos tiempos como hoy en día. Pero también es importantísimo estudiarla, porque la palabra de Dios dice que ésta puede cortar, quitar, agregar, modificar todo aquello que sea para nuestro bien. Pero ante la pregunta, después de comprobar que necesito aprender a ser un estudiante de los profetas, de la Biblia, ¿cómo puedo empezar? Ayer hablábamos que puedes iniciar primero con oración, pidiendo la dirección de Dios. Y en segundo lugar, puedes comenzar, si nunca la has leído, por los salmos. Son 150 salmos. La Biblia tiene 66 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En el Nuevo, te recomiendo comenzar ya sea por los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o por este último, tanto el Evangelio como sus cartas. Cada vez que la leas, comienza despacio. No corras en querer leerla apresuradamente o ligeramente, sino que trata de meditar en lo que estás leyendo. Pero además, poco a poco, conforme vas estudiando, encontrarás motivos para hacerlo, como por ejemplo, Jesús dice que las Escrituras hablan de Él. ¿Será Jesucristo un buen hombre? ¿Un profeta? ¿O como muchos creemos, será que Jesús es Dios? Y hay incluso personas, como los hebreos, que siguen esperando al Mesías. Y entonces, ¿nosotros cómo podemos decir que el Mesías es Jesús si no estudiamos la Biblia? A veces da tristeza que hay personas que son muy sinceras, pero siguen a pastores o a clérigos que le dicen solo estudie el Nuevo Testamento y desechan el Antiguo. Y no se puede comprobar con el Nuevo Testamento que Jesús es el Mesías a menos que estudies las profecías del Antiguo Testamento para comprobar dónde iba a nacer Jesús, en qué año iba a ser bautizado, cuando habla de los hombres extranjeros que iban a visitarlo, de cómo el pueblo iba a rechazarlo. Y sin embargo, todas estas cosas nos alientan a seguir adelante. Pero se me va el tiempo. Randall, ¿cuál Biblia me recomiendas? Mira, aquí hay un asunto fundamental. Decir que todas las Biblias son iguales, quizás unas décadas atrás pareciera que sí. El asunto es que hay dos maneras de traducir los escritos tanto en hebreo, arameo y griego. Y esto es, uno, con lo que se conoce como la crítica textual o alta crítica, y otro que es el Textus Receptus. La primera es que los que traducen la Biblia en los últimos años lo que hacen es leer en hebreo o en griego
y luego dicen, según lo que yo piense, puede significar esto. Y lo escriben. Y muchos piensan que es como está en la Biblia. En cambio el otro, el Textus Receptus, es que si aquí dice agua, en hebreo lo traduzco agua en español. Entonces eso nos da lugar a pensamientos humanos. Lamentablemente, no todas las Biblias son iguales. ¿Por qué? Porque hoy en día hay Biblias, gracias a y esta gracia lo pongo entre comillas, a la interpretación de la crítica textual o alta crítica, que tratan o ya están demostrando que Jesús, todas las palabras que hablaban de que Jesús es Dios, las han modificado. Hay ahora Biblia gay o Biblia para los homosexuales, donde quitan todo versículo que diga que la homosexualidad es pecado. Hasta hay Biblia de Satanás. Hay Biblias que realmente uno se cuestiona y mucha gente las compra pensando que es una Biblia, que nadie mete mano allí. En cambio, la otra, la del Textus Receptus, son las que se apegan más a la traducción de palabra por palabra. Incluso hay algunas que ya quitan varios párrafos y versículos porque en algunos escritos antiguos aparecen y en otros no. En cambio, en el Textus Receptus, lo que hacen es poner entre corchetes o paréntesis que en algunas versiones o escritos antiguos no aparece y en otras sí, pero usted como lector puede analizar si esto puede mantenerse en el contexto o no. Yo elijo. ¿Qué Biblia recomiendo? Bueno, yo uso mucho la Reina Valera, que es Textus Receptus. Entonces, ya sea la 1960 o la 1995, que tratan de poner palabras un poquito más actualizadas, como por ejemplo en la 60 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros el pámpano. En la 95 dice, yo soy el árbol y vosotros las ramas. Pero se apega más literalmente a la copia original. Versiones como la nueva versión internacional, la de los Testigos de Jehová y algunas otras, usted puede leerlas, pero va a notar la diferencia al compararlas. Que varios pensamientos ya han sido modificados, por lo que el que está traduciendo le cambia de traducción a versión y es lo que él quiere que usted crea. Por eso, mi recomendación es esa. Te recomiendo una Reina Valera y que, por sobre todo, la estudies. Las otras versiones pueden servir para tener comparaciones, a ver si un texto lo puedo razonar y así ver si lo puedo interpretar o entender mejor. Lo importante de todo esto es estudiar, estudiar y estudiar. Por favor, anímate. Anímate y verás que con el paso del tiempo, la Santa Biblia se convertirá en el libro de los libros, en el libro más especial para tu vida. Como dijo alguien por allí, léela para ser salvo, créela para ser santo o vívela para ser santo. Cada vez que descubras en ellas una gema, subráyala, memorízala. Puedes ponerles un 1 y atrás le pone esto es sobre la fe y cada vez que vea un 1 vas a acordarte de qué trata. Usa siempre una concordancia porque te ayuda a buscar palabras comunes en diferentes versículos. Así que este pequeño consejo o recomendación es el que te quise dar hoy. Me despido por hoy, te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Y quería leer una cita, pero creo que ya no me da tiempo, que dice Hebreos 1:1, Dios ha hablado por su Hijo muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Así que créele a ellos que fueron hombres inspirados por Dios y por el Espíritu Santo. Hasta luego. Chao.